Muy bien, entonces hemos dicho que Atahualpa se encuentra encerrado, prisionero en el Amaruhuasi y que tanto almagristas como huascaristas, como las etnias que querían liberarse de los incas, empezaron a plantear ciertas razones o justificaciones para poder asesinar a Atahualpa, para poder ingresarlo a un juicio, que ese juicio derive en una sentencia y por último asesinarlo. ¿Ya? Muy bien. Hablábamos que este juzgado, este grupo de jueces, estaba integrado no solo por Pizarro, sino por algunos que querían su muerte. ¿Ya? Y lo interesante es que también en el juicio van a haber testigos. Y obviamente estos testigos, ¿qué van a hacer? Testigos falsos, pues. Obviamente testigos que van a tratar de ensuciar la imagen de Atahualpa, acusarlo de cualquier cosa para que los jueces tengan las razones y las justificaciones necesarias para poder sentenciarlo. ¿Ya? Imagínense, este juicio no fue para nada limpio, para nada formal, para nada pulcro, sino fue simplemente, ¿no?, un juicio prácticamente corrupto, si lo queremos llamar así. Por lo tanto, como el juicio fue totalmente corrupto, va a terminar en una sentencia de muerte. Y lo van a sentenciar a morir en la hoguera, es decir, morir quemado, como morían los herejes, ya en esa época. Y acá están, chicos, las excusas para asesinar a Atahualpa. En primer lugar, no, fue un traidor. Él nos prometió paz y ahora quiere atacarnos de forma sorpresiva. Acuérdense lo que les dije hace un momento. Esos supuestos mensajes de Felipillo, las tergiversaciones que él hizo, de que Atahualpa estaba confabulando con sus generales para lanzar un ataque sorpresa sobre los españoles. ¿Ya? Por eso lo acusaron de traidor y conspirador. ¿Qué más? Lo acusaron de fratricida. ¿Y qué significa fratricida? Que mata a su hermano. ¿Y a quién mató a Atahualpa? Mató a su hermano Huáscar y a otros hermanos. ¿Por qué? Porque había un grupo de sus hermanos que apoyaban a Huáscar, pero Huáscar era su enemigo. Por lo tanto, los mató. Él no, pero sí sus generales. ¿Ya? Pero igual lo acusaron de fratricida. Mató a su hermano. ¿Qué más? Regicida. ¿Qué significa regicida? Matar al presidente, matar al monarca, matar al rey. Y para los españoles, obviamente, para su conveniencia, ¿quién era el rey? Huáscar. ¿No? Recuérdense que les dije hace un momento, en un principio, Pizarro se hizo pasar por huascarista, por un partidario de Huáscar, que venía a hacer justicia, venía a castigar a este Atahualpa que se había levantado contra Huáscar. Pero eso simplemente era apariencia. ¿Ya? Por lo tanto, lo acusaron de ¿qué? De regicida. ¿Qué más? Genocida. Porque no solo mató a sus hermanos, no solo mató a Huáscar, sino que también mató a mucha gente. A los nobles del Cusco que apoyaban a Huáscar, algunos apoyaban a Huáscar, los mató. ¿Ya? ¿Qué más? Incestuoso. Es decir, se casó con sus hermanas. Quizás eso para nosotros actualmente, chicos, es algo raro, ¿no? Ver a alguien que se case con su hermana, con su prima, es algo raro. Pero en Europa, sobre todo, ¿no?, en la época de los grandes monarcas, era algo normal, porque era para mantener pues esa línea de sangre, ¿no? Pero aún así lo acusaron de ello. ¿Qué más? Polígamo, tener varias mujeres. Eso para la Iglesia Católica era un pecado. Pero acá simplemente fue una excusa. ¿Y por qué digo una excusa, chicos? Porque para los incas, tener varias mujeres era algo normal. ¿Por qué lo vas a acusar de eso si para ellos era algo normal? ¿Qué más? Hereje. Hereje, obviamente, según la Iglesia Católica. Porque según la cosmovisión andina, el Inca Atahualpa no era un hereje. Porque era algo normal, algo cotidiano, adorar a ídolos, adorar a dioses cualquiera.
¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Por último, era idólatra, adoraba ídolos, pero a un ídolo en especial, heliólatra, es decir, adoraba al dios Sol. ¿Y por qué lo acusaron de esto? Porque para los católicos existe un solo Dios verdadero, son monoteístas, no son politeístas como eran los incas. Como puedes ver, estos son simplemente, como repito, una vez más, excusas para poder matar a Atahualpa. ¿Ya? ¿Qué me dice acá? En el mismo día, al atardecer, se ejecutó la sentencia dictada en contra del Inca y fue llevada en dirección al patíbulo ubicado en la plaza principal de Cajamarca, ¿no? Lo que en ese tiempo era la plaza central de la ciudad de Cajamarca, allí lo ejecutaron. Ese día fue el 26 de julio de 1533, como repito, queridos chicos, fue sentenciado a la hoguera, es decir, morir quemado. Pero, según la creencia de los incas, esto no era algo conveniente. ¿Por qué? Porque si el inca moría, su cuerpo se desintegraba. Y eso no le convenía a los incas. ¿Por qué? Recuerden lo que hemos visto cuando hablamos del Tahuantinsuyo. ¿Qué hacían los incas? Momificaban a sus gobernantes, es decir, conservaban su cuerpo, algo así como hacían los egipcios con los faraones, algo similar. Por lo tanto, para los incas no era nada bonito ser quemados. Por lo tanto, el inca que dijo, no quiero morir quemado, mejor ahórquenme, es decir, mejor quiero el garrote, la cuerda y el torniquete, ¿ya? Pero el Vicente Valverde le dijo, si tú quieres cambiar de castigo, vas a tener que bautizarte. Primero te bautizas y de ahí te cambiamos de castigo. Si no te bautizas, no te cambiamos de castigo. Por lo tanto, Atahualpa se bautizó, ¿ya? Y como sabemos, en la Iglesia Católica, cuando se bautizan, tienen un padrino. ¿Y quién fue el padrino del bautizo de Atahualpa? Pizarro. Y lo bautizaron, según algunos cronistas, poniéndole un nuevo nombre llamado Juan, o para otros fue Francisco, ¿no? Por ejemplo, cuando bautizaron al Inca Garcilaso de la Vega, le pusieron un nuevo nombre, ¿no? Esa era la tradición de esa época. Todo aquel que se bautizase tenía que ponerse un nuevo nombre. Pero acá viene algo curioso, porque no todos los cronistas coinciden en esto. Por ejemplo, Guamán Poma de Ayala, un cronista indígena, que dice, él no murió quemado, no murió ahorcado, a él lo decapitaron, como puedes ver acá en la imagen, ¿no? Un cuchillo en su cuello, lo iban a decapitar. Según Guamán Poma de Ayala, él murió así, decapitado, ¿ya? Pero la mayoría coinciden que murió agarrotado, es decir, ahorcado, ¿ya? Muy bien. Obviamente, después de que lo mataron, lo enterraron en una iglesia cristiana que recién habían construido. Y su muerte del Inca Atahualpa, ¿qué significó, chicos? El fin del Tahuantinsuyo. Y ahora sí, los españoles podían decir confiados, ya tenemos el control del Tahuantinsuyo. Ahora sí, el Tahuantinsuyo está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo se quedó acéfalo, sin cabeza. No estaba Huáscar, no estaba Atahualpa. En pocas palabras, no había gobernante, no había un jefe. Algo triste que también pasó con nosotros hace unas semanas, ¿se acuerdan? En la crisis política, cuando varios estudiantes salieron a protestar en las calles para que Merino renuncie. Merino renuncia, en el Congreso inicia un debate para ver quién va a ser el nuevo presidente del Congreso y por ende el presidente de la República, pero el Congreso, fiel a su estilo, ¿qué hizo? Votó a favor, en contra y abstención casi igualito y no se logró aprobar la mesa liderada por una señora, ¿no? Que la tildaron de terrorista, de izquierdista y de otras cosas más. Pero eso no es lo triste, chicos. Lo triste es que esta señora, al declarar a los medios periodísticos que dijo,
ellos me prometieron que me iban a apoyar, que me iban a dar su voto de confianza. Por eso yo presenté mi lista al Congreso para que votasen por ella, porque ellos me dijeron, nosotros te vamos a apoyar. Pero los congresistas, que se suponen que son los padres de la patria, nuestros representantes, nuestro ejemplo a seguir, ¿qué hicieron? Faltaron a su palabra y no la apoyaron. Y ese día, nosotros como peruanos dormimos sin un presidente y sin un presidente del Congreso. Es decir, los dos poderes del Estado, los dos más importantes junto al Poder Judicial, ¿no? Esos tres poderes del Estado, dos de ellos estaban sin cabeza, acéfalos. Y así amaneció nuestro país, así amanecimos por el capricho de estos congresistas. Porque algunos dijeron al principio que sí y después que no. ¿Ya? Por eso, ahora ya prácticamente hay personas que ni confían en lo que dicen los congresistas, ya que un día dicen que sí y otro día dicen que no. Ya ni sabemos qué van a decidir. Bueno, algo así pasó con los incas. Se quedaron sin cabeza. No había alguien que los lidere. Ni Huáscar ni Atahualpa, los dos estaban muertos. ¿Ya? Ahora, ya eliminamos Atahualpa. Ahora sí tenemos el camino libre para poder ir al Cusco. ¿Por qué? Porque en el Cusco están casi todas las riquezas del imperio. ¿Y por qué, chicos? Porque en el Cusco prácticamente casi todas las construcciones estaban bañadas en oro. El Coricancha, el Inticancha y otras construcciones más tenían y contenían gran cantidad de oro. Por lo tanto, los españoles pues estaban ansiosos, desesperados por llegar al Cusco. Pero ellos sabían que era conveniente nombrar un nuevo inca. ¿Por qué? Porque si ellos llegaban así, como los asesinos de Atahualpa, algunos los iban a apoyar, pero otros los iban a odiar o iban a sospechar de ellos, ¿no? Oye, mira, vinieron y mataron al Inca Atahualpa. ¿Acaso son invasores? Entonces Pizarro quería mantener ese engaño de que eran supuestos dioses y para mantener ese engaño nombró a un inca. Pero ese inca no iba a ser un inca poderoso, sino iba a ser un inca títere de los españoles, ya simplemente de imagen, para que los indígenas piensen, ah, no, los españoles nos apoyan, están a nuestro favor, se preocupan por nosotros, ¿no? Mira, hasta nombraron un nuevo Inca para que no nos quedemos sin gobernante. Entonces Pizarro era muy estratégico, chicos. Luego de nombrar a este Inca llamado Toparpa Tupacualpa, que fue uno de los incas, uno de los hijos, perdón, de Huayna Cápac, es decir, era hermano de Huáscar y Atahualpa, era un hermanastro o hermano, ¿ya? Emprendió el viaje. Y acá está pues la ruta que siguieron, ¿no? Estaban en Cajamarca, fueron a Huamachuco, Corongo, Huaraz y así empezaron a bajar hacia el Cusco, ¿ya? Pero en el camino, en Jauja, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Jauja? Ese inca que habían nombrado murió. ¿Y por qué murió? Murió envenenado. Entonces ahí empezaron pues las habladurías. ¿Quién se atrevió a envenenar a Toparpa? Y todos los deditos señalaron a un hombre, a Calcuchímac. ¿Y por qué? Porque Calcuchímac, chicos, era un prisionero de Pizarro. Pizarro lo había logrado tomar prisionero. ¿Y quién era Calcuchímac? Era un general de Atahualpa. Esto recuerden muy bien, chicos. Atahualpa tenía tres generales principalmente. Calcuchímac era uno, dos, Rumiñahui y tres, Apoquisquis. ¿Ya? ¿Quién estaba al norte? Acá lo voy a vamos a dividirlo en tres, ¿ya? Al norte estaba Rumiñahui, es decir, por Quito, por Ecuador. Recordemos que el imperio de los incas era grande, hasta Colombia llegó. Entonces, en Colombia y Ecuador estaba Rumiñahui, es decir, estaba al norte. ¿Quién se encargó del centro? Calcuchímac. Pero por eso a Calcuchímac lo capturaron. ¿Por qué? Porque en el centro, ¿quién está? Cajamarca. ¿Ya? Por eso a Calcuchímac al final lo capturaron.
Y en el sur estaba Apoquisquis. ¿Y cuál era la función de Apoquisquis, chicos? Que era otro general de Atahualpa. Su función era capturar el Cusco, ¿ya? Entonces, Atahualpa tenía principalmente tres generales. Al norte, encargado de Ecuador, estaba Rumiñahui. Al centro, encargado de Cajamarca y de otras ciudades más, estaba Calcuchímac. Y al sur estaba Apoquisquis, encargado de capturar el Cusco. Pero como Atahualpa lo habían logrado capturar y lo habían asesinado, Calcuchímac fue tomado prisionero. Es por eso que cuando Toparpa muere envenenado, todos a quién acusan, a Calcuchímac. ¿Por qué? Porque dicen, ah, no, este hombre fue el verdadero culpable del envenenamiento de Toparpa. Seguro lo hizo por venganza, en venganza de la muerte de su gran inca o señor, ¿no? Ya que Calcuchímac era un general de Atahualpa, lo acusaron de envenenar a Toparpa en venganza por haber matado a Atahualpa. ¿Ya? Muy bien. Es por eso que antes de llegar al Cusco, antes de ingresar al Cusco en un lugar llamado Jaquijahuana, ¿qué hacen los españoles? Deciden quemar a Calcuchímac, es decir, sentenciarlo a muerte por medio de la hoguera. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más pasó? En ese mismo lugar llamado Jaquijahuana, donde habían matado a Calcuchímac por haber envenenado a Toparpa, ¿qué pasó? Un joven, otro hijo de Huayna Cápac, llamado Manco Inca, se acercó a Pizarro. Fue al encuentro de Pizarro. ¿Y qué le dijo? Le dijo lo siguiente: vamos a hacer un trato, Pizarro. Te vine a traer una propuesta. Yo te ofrezco apoyo militar, es decir, te ofrezco mis hombres. Mis hombres van a estar a tu servicio en la guerra. Pero tú a cambio me vas a nombrar como nuevo inca del Tahuantinsuyo. Y Pizarro obviamente aceptó inmediatamente. Le convenía tener otro inca títere. Entonces Pizarro y Manco Inca se dieron la mano y sellaron el contrato, sellaron esa alianza político-militar. ¿Ya? Manco Inca le dio apoyo militar y Pizarro lo nombró nuevo Inca. Es decir, ahora son aliados. Y ambos juntos, supongamos una fusión entre Manco Inca y Pizarro, se enfrentaron contra quién? Contra Apoquisquis. Recuerda que Apoquisquis era el general, acá está su nombre, Apoquisquis, era el general que estaba al sur, era el encargado de capturar el Cusco y había logrado capturar el Cusco. Y por lo tanto, Manco Inca se unió con Pizarro para enfrentar a Apoquisquis. Se enfrentaron ambos, Manco Inca y Pizarro contra Apoquisquis. ¿Y quién ganó? Manco Inca y Pizarro. A Apoquisquis no le quedó de otra que, chau chau, me voy. Huye a Apoquisquis. ¿Y quién son victoriosos? Manco Inca y Pizarro, y al lograr la victoria, ingresan al Cusco. Y así, Pizarro y sus hombres logran llegar al Cusco. Pero sucede algo triste. Después que llegaron al Cusco, después que ingresaron al Cusco y coronaron a Manco Inca como nuevo Inca del Tahuantinsuyo, sucedió algo triste. Los españoles se sacaron la máscara y Manco Inca pudo ver quiénes eran verdaderamente. ¿Por qué? Porque Manco Inca, al igual que el resto de los indígenas, creían que los españoles eran dioses, huiracochas que habían bajado del cielo para hacer justicia. Viracochas justicieros, como dice acá. Pero Manco Inca logra ver verdaderamente quiénes eran. ¿Por qué? Porque los españoles en Cusco, ¿qué empezaron a hacer? Saquearon templos. Y se supone que para el Inca los templos eran sagrados, eran recintos religiosos que no podías tocar, eran lugares sagrados donde vivían los dioses. ¿Ya? ¿Qué más? Violaron a las vírgenes del sol. ¿Se acuerdan cuando vimos Tahuantinsuyo y vimos el Agyahuasi? En el Agyahuasi vivían varias mujeres que eran bellas, bellas e inteligentes.
y algunas de ellas eran educadas para ser las vírgenes del sol, es decir, mujeres que iban a estar al servicio del dios sol. Y eran las mujeres obviamente más bellas, más guapas. A esas mujeres los españoles las violaron. ¿Qué más? No solo hicieron eso los españoles, sino el mismo Manco Inca que había mostrado apoyo a los españoles, los mismos españoles se olvidaron de eso, por así decirlo. ¿Y qué hicieron? Como vemos acá en la imagen, chicos. Lo arrestaron. Lo arrestaron y empezaron a humillarlo. Orinaron encima de él. Apagaron la vela, encendían una vela y la apagaban en su cara. O sea, empezaron a hacer cosas pues tremendamente humillantes a Manco Inca. Y Manco Inca se cansó. Ahora sí se dio cuenta de que estos españoles eran invasores y no eran dioses. Por lo tanto, ¿qué hizo Manco Inca? Organizó una resistencia contra los españoles. Y esta resistencia se divide en varias etapas. Primero, vamos a capturar el Cusco, un cerco del Cusco. Pero mientras Manco Inca estaba cercando el Cusco, mandó a uno de sus generales para que también haga lo mismo en otra ciudad importante, el cerco de Lima. ¿Ya? Lamentablemente, ambos cercos fallaron. ¿Ya? En el caso del cerco de Lima, ¿por qué falló? Porque las supuestas etnias que estaban apoyando a Manco Inca lo terminaron traicionando. Por lo tanto, el cerco de Lima, chao, falló. Y al fallar el cerco de Lima, el cerco del Cusco también falló. Lamentablemente Manco Inca no logró derrotar a los españoles, pero él no se quedó tranquilo. Fue y se refugió en Vilcabamba y en Vilcabamba siguió la lucha. Pero lamentablemente lo asesinaron a él también. Asesinaron a Manco Inca. ¿Y por qué? Porque en esa época, chicos, mientras Manco Inca se encontraba en Vilcabamba, ¿qué pasaba con los españoles? Los españoles se estaban peleando entre ellos. O sea, tanta era la codicia que al final los pizarristas y los almagristas se terminaron peleando entre ellos. Y como los pizarristas lograron vencer a los almagristas tenían que huir. ¿Y a dónde huyeron? A Vilcabamba. Y le pidieron a Manco Inca, Manco Inca, danos refugio, refúgianos, como los venezolanos, algo similar, para que me entiendan. Entonces Manco Inca los recibió. Vengan acá, pero obviamente, si van a venir, no hagan nada malo. Pero de ahí apareció un virrey, y el virrey que vino acá al Perú les dijo a los almagristas, yo los voy a perdonar y les voy a permitir que regresen sin que yo les dé un castigo, pero ustedes tienen que hacer algo. Si ustedes quieren que yo los reciba nuevamente, van a tener que matar a Manco Inca. Y al final los almagristas, por el afán de regresar y recibir el perdón del virrey, terminaron traicionando ese acuerdo que hicieron con Manco Inca. Luego de Manco Inca vino Saidi Tupac, Titu Cusi Yupanqui, que fue un inca cronista, y el famoso Tupac Amaru I, que murió decapitado por el virrey Toledo. Y no solo fue resistencia bélica, es decir, por medio de la guerra y de las armas, sino también fue resistencia ideológica, con Taquioncoy, Yanaguara y el mito del Incarre. ¿Ya? Y la respuesta española, porque los españoles tampoco se quedaron con los brazos cruzados, ¿no? Frente a esa resistencia ideológica, ellos extirparon a los ídolos de los incas, también hubo sincretismo y otras cosas más. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar, esto de la fundación de ciudades no es tan importante, por eso lo voy a pasar. Lo que sí debemos recordar es esto, para terminar. Causas de la caída. ¿Ya? La causa principal de por qué cayó el Tahuantinsuyo está en la letra A. ¿Qué dice? La situación interna, tanto en la política como en lo social. Esa fue la principal causa por la cual cayó el Tahuantinsuyo. Y si yo lo quiero decir en otras palabras, ¿cómo lo puedo decir? Lo que dice acá. El apoyo de las etnias enemigas de los incas a los recién llegados. ¿Y quiénes eran los recién llegados?
los españoles. Es decir, gracias al apoyo que le dieron las etnias que querían liberarse de los indígenas a los españoles pudieron capturar este imperio. ¿Por qué? Porque si los españoles al principio eran unos 100 hombres aproximadamente, con estos indígenas, con estas etnias que le dieron su apoyo, ahora se convirtieron en 60,000, en 50,000, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya eran más y más en número. Otras explicaciones, obviamente superfluas y algunas muy fantasiosas, es la ayuda divina que les estaba comentando, y otras que se basan pues en prejuicios es la superioridad racial. Algunos dicen, ¿no? Los españoles conquistaron a los indígenas al Tahuantinsuyo, ¿por qué? Porque eran blancos y ellos no eran blancos, por lo tanto los blancos son superiores a los trigueños, a los negros, a los indígenas, superiores en todo, superiores en cultura, superiores en política y en estrategia y armamento militar. ¿Ya? Esas fueron las explicaciones. Y otra más también fue otro aliado, porque los españoles no solo tuvieron aliados indígenas, sino tuvieron a este aliado, chicos, y con esto terminamos. Este aliado que aparece en la imagen es un aliado, como dice acá, microscópico, mortal, invisible. O sea, los españoles no solo vinieron acá con perros, mata indios, no solo vinieron con armas de guerra, no solo vinieron con esclavos negros, sino que trajeron enfermedades. Y ese fue otro aliado de ellos para lograr vencer a los indígenas. Pero como les digo, la causa principal es la que está en la letra A. No hay otra explicación fundamental para explicar esto. ¿Ya? Muy bien. Con esto terminamos. Como les digo, la parte 3 no es tan importante, simplemente es recordar cuáles eran los requisitos para fundar una ciudad, las partes que tenía una ciudad. Recordemos que las ciudades eran prácticamente cuadradas, como ves acá, ¿no? Organizadas en solares. Y recordemos que la ciudad en la cual la mayoría de peruanos vive, que es Lima, antes era un cacicazgo que se llamaba Lima. Es decir, esta ciudad, la capital del Perú, al principio se llamó o se fundó como Ciudad de los Reyes. Recién después se cambió el nombre a Lima. Lima en honor al pueblo que vivió antes en esta zona. ¿Ya? Y acá está un pequeño cartelito que si quieren lo pueden revisar con los significados de cada uno de los símbolos del escudo, ¿no? De lo que es la ciudad de Lima, ¿no? El escudo de la ciudad. ¿Ya? Tiene sus significados también. Recordemos que los objetivos de la fundación de ciudades era irradiar culturalmente, religiosamente, intercambio económico, y al fomentar un intercambio económico, era importante que toda ciudad se ubicase cerca a un río, cerca al mar. ¿Por qué? Porque así era mucho más fácil poder hacer comercio, poder hacer agricultura. ¿Por qué? Porque en una ciudad no iban a vivir 1 o 4 gatos, iban a vivir miles y miles de personas. Por lo tanto, era importante el comercio y la agricultura. Y para que haya comercio y agricultura, era importante que esa ciudad se ubique cerca al mar y cerca a un río. ¿Ya? Y acá está el orden de fundación, chicos. La primera fue Ciudad de Miguel, la de Tangarará, que hemos visto hace un ratito. Luego fue Cusco, luego fue Jauja, ¿ya? Luego fue Lima y ahí algunas más, ¿ya? Pero recordemos siempre que Lima no fue la primera. Lima fue después, ¿no? La primera fue San Miguel de Tangarará. Con esto terminamos, chicos. Ya la próxima semana continuamos y ya voy a volver a subir porque ya subí la diapositiva al Classroom, lo vamos a volver a subir, ¿ya? Para que también lo tengan y la grabación también, ¿ya? Nos vemos ya la otra semana. Cuídense mucho, que tengan una buena semana, una buena tarde, ¿ya? Un buen día, un buen jueves. Cuídense. Nos vemos.